Bienvenidos, en esta ocasión vamos a ver cómo dar de alta un registro a una tabla de una base de datos en Access 2003. Yo tengo en la carpeta trabajo una base de datos llamada PropPar que está en Access versión 2003. Vamos a ver cómo dar de alta desde una aplicación Visual Basic sobre la plataforma ShareDevelop. Yo tengo esta aplicación en la que hemos trabajado en otros videos. Yo tengo un menú con partes donde tengo la opción mostrar, que esta también ya la vimos en otro video. Tengo 4 registros. Ahora vamos a ver cómo dar de alta un nuevo registro. Vamos a ponerle como clave 05, como nombre perno. Vamos a suponer que hay una existencia de 120 y el costo unitario es de 25. Le doy a agregar. Después de agregar, limpio los cuadros de texto y nosotros podemos ver que aquí está el que acabo de meter. Ahora vamos a ver en el código cómo se realiza esta operación. Tengo un formulario alta partes que está llamado desde el menú. Desde este menú llamo a este formulario alta partes, que tiene este diseño. Tiene estos cuadros de texto llamados txt clave, txt nombre, txt existencia y txt cu, que corresponden a los campos de la tabla partes. Tiene 4 campos: clave, nombre, existencia y costo unitario, y un botón agregar, que cuando le hago clic en el botón agregar, estos datos se toman de los cuadros de texto y se almacenan en la base de datos. ¿Cómo se hace? Bien, yo necesito para esto importar la biblioteca, agregar la biblioteca system.data.oldb, porque voy a utilizar algunos objetos que se encuentran dentro de esta biblioteca, como este objeto y este objeto. Ok. Entonces, cuando yo le pico al botón, se ejecuta este código. Este código declara 4 variables, 2 de tipo cadena y 2 de tipo entero. Estas variables van a corresponder a los campos de mi base de datos partes. Mi base de datos partes, como les dije, consta de 4 campos. Entonces, la primera variable que yo declaro me va a servir para almacenar el contenido del cuadro de texto txt clave. O sea, lo que el usuario me tecleó aquí cuando se ejecuta el programa. Lo que teclea aquí el usuario lo estoy almacenando en clave. De la misma manera, el nombre tecleado lo almaceno en nombre. La existencia la almaceno en existencia y el costo unitario en cu. Fíjense que aquí estoy poniendo la función convert to int32 porque recuerden que los cuadros de texto almacenan solamente texto, y como yo quiero estos datos de tipo entero, entonces los convierto a enteros con convert.toInt32. ¿Por qué enteros? Porque dentro de mi base de datos estos dos campos son de tipo texto y estos dos campos son de tipo numérico. Ok. Cuando yo quiero insertar un dato, voy a utilizar la sentencia insert. Esta sentencia la voy a utilizar de la siguiente manera. Yo debo hacer una sentencia insert into partes values que va a corresponder a la clave, al nombre de la parte, a la existencia y al costo unitario. Esta es la forma o es la sentencia como yo agrego un registro dentro de la tabla partes, que dice inserta en la tabla partes estos valores. Yo le tengo que dar los valores de los campos en el orden en que yo creé mi tabla de base de datos. Mi tabla partes es primero la clave, después el nombre, después la existencia y después el costo unitario. En ese orden se lo tengo que dar. Ok. La única diferencia es que aquí, en lugar de que ponga yo XX, YY, 0 y 0, yo debo tomar los datos que se almacenaron en estos cuadros de texto.
Sin embargo, esos datos ya los almacené en estas variables. Estas variables ya tienen el contenido que el usuario tecleó en los cuadros de texto. Entonces, con esta sentencia yo estoy construyendo un insert, ¿sí? Y donde va la parte de valores, estoy sacando los valores de los datos que ya almacené aquí, que provienen de los cuadros de texto. Entonces, con eso construyo una sentencia insert con los datos que el usuario tecleó. Mando a ejecutar la subrutina ejecuta comando y le mando el insert que acabo de construir. Ahorita vemos cómo funciona ejecuta comando. La subrutina ejecuta comando va a insertar el registro en la base de datos. Finalmente, después de insertar el registro, lo que voy a hacer es limpiar mis cuadros de texto y eso es todo. Ahora vamos a ver cómo funciona ejecuta comando. Ejecuta comando recibe en la variable SQL el insert que va a ejecutar sobre la base de datos. Necesito una conexión, necesito una cadena de conexión que le va a indicar que voy a trabajar con Access 2003 y la base de datos se encuentra en la carpeta trabajo y se llama ProParMDB, que es la que les mostré al inicio. Con esta sentencia creo la conexión y la enlazo mediante la cadena de conexión con mi archivo de base de datos que se encuentra en la carpeta que les mostré. La conexión es un enlace a mi base de datos. Voy a necesitar un comando. Abro la conexión, creo el comando, ¿sí?, a partir de la sentencia insert que me mandaron. Recuerden que aquí se construye una sentencia insert y se manda como parámetro en ejecuta comando. Acá yo la estoy recibiendo, entonces el comando lo creo definiendo la sentencia insert que me mandaron sobre la conexión que me hizo un enlace a mi base de datos. Y finalmente lo que tengo que hacer es execundon query, que es ejecuta el insert que ya fue definido sobre la conexión que fue definida a partir de la cadena de conexión. Básicamente inserta en la base de datos propar.mdb el nuevo registro que le acabo de dar. Así es como funciona. Y el resultado ya lo vimos al inicio. Inserta un nuevo registro en la base de datos. Eso es todo.